Está grabando, ¿no? Sí. 3, 2, 1, empezamos con la... Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo episodio Coloquiando, un podcast producido por el Instituto de Estudio de las Culturas Andinas. Hoy día tenemos un tema muy importante que tratar respecto a los conflictos. ¿Qué conflictos? Conflictos concesionarios, mineros y conflictos de contaminación, ¿no? Cómo estas mineras nos traen contaminación a nuestras tierras, agua, suelo y aire. Tenemos un invitado muy especial, nos acompaña Rodrigo Lauracio, abogado aymara, especialista en derechos indígenas y derechos constitucionales de la Organización Derechos Humanos, de la Organización de Derechos Humanos y Medio Ambiente. Duma, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo te ha acogido aquí, Puno? Hola Lisner, gracias por la invitación y también un gran saludo a todos los compañeros y compañeras de IDECA, al igual también un gran saludo a todos los hermanos y hermanas que nos oyen hoy en las diferentes comunidades campesinas, quechos y aymaras de nuestra región y también en las zonas urbanas de nuestra región. Efectivamente siempre es gustoso poder compartir, reflexionar sobre estos temas que involucran a nuestros hermanos y hermanas de las comunidades campesinas que ahora se ven afectados por el probable inicio de actividades mineras en su territorio, ¿no? Ya, justo hoy día tenemos un tema muy interesante que es el conflicto de Hatucachi. ¿Qué nos podrías decir respecto a este conflicto que se ha iniciado? Por lo entendido, tenemos este conflicto ya se ha iniciado, ya se tiene una década. Hace poco se ha hecho la nulidad y las comunidades han ganado este juicio. Sí, yo creo que antes de entrar a conversar en específico sobre la problemática y el conflicto que se ha suscitado en la comunidad de Hatucachi, que está ubicada en la provincia de Pichacani, en el distrito de Pichacani, en la provincia de Puno, creo que es importante reflexionar y atender también a las problemáticas históricas que enfrentan las comunidades campesinas o pueblos indígenas o originarios de nuestro país, en especial las comunidades aymaras, ¿no? No es reciente la intención del Estado y de empresas de poder explotar y aprovechar los recursos naturales existentes en su territorio nacional, ¿no? Si hacemos un recuento histórico, por lo menos en los últimos 500 años en nuestra historia peruana, colonial e incaica, los territorios indígenas siempre han sido asediados por la intención de aprovechar los recursos naturales existentes en su territorio, ¿no? La minería, sin duda, es una nueva forma de poder impactar no solo en su vida colectiva, individual, como aymaras, sino también como comunidades y pueblos indígenas, ¿no? Desde la década del 90 se ha generado un boom minero, ¿no? Las políticas económicas en nuestro país desde el año 90 tienen como principal eje el desarrollo de las actividades extractivas, ¿no? Sobre todo mineras en la zona andina, ¿no? Para eso se han generado una serie de políticas públicas, se han generado instituciones públicas que ayudan a promover la actividad minera y desde luego también herramientas legales que permiten esta actividad. En algunos momentos incluso se han flexibilizado los estándares y las reglas para permitir el desarrollo de estas actividades con mucha celeridad, ¿no? En desmedro de la integridad, de los intereses y de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, ese es el escenario que deberíamos tener siempre en retrospectiva histórica y lo que sucede actualmente con la comunidad Hatucachi es la siguiente, ¿no? En el año 2015, la comunidad campesina, luego de enterarse desde el año 2014 de la presencia de 13 concesiones mineras en su territorio minero, ellos indagan, evalúan, analizan qué acciones pueden iniciar en contra de estas concesiones mineras porque representaban un peligro para su propia existencia y desde luego para sus derechos colectivos. ¿Qué derechos colectivos? Como el derecho a la consulta previa al territorio, a la autodeterminación, ¿no? Y tras un largo proceso de análisis junto a nuestra institución Derechos Humanos y Medio Ambiente, se evalúa y se ve por pertinente iniciar un proceso judicial,
¿no? Para demandar que el Poder Judicial, en cumplimiento de sus deberes democráticos y de garantía de los derechos fundamentales, pueda declarar nula estas concesiones mineras porque violaron los derechos constitucionales. Entonces, es así como surge Mm. el conflicto que hoy se ha publicitado bastante en las últimas semanas en diferentes medios de comunicación local y nacional, ¿no? Claro, por lo que tenemos entendido también que más allá de solamente de las concesiones mineras, de la contaminación que ocasiona a las comunidades, al territorio, sobre todo, ¿no? La gente de cómo vive de sus tierras, cómo vive de la ganadería, cómo vive de la agricultura, se podría decir eh, en algo mínimo, pero se vive. Más allá de eso, ¿cómo inicia precisamente este conflicto? Ujú. ¿Cómo se da? Lo que acabas de comentar es lo que previamente preexistía y es lo que intentan defender y están luchando por su defensa la comunidad campesina de Hatucachi, su medio de subsistencia. Recordemos que los territorios indígenas no solo son espacios geográficos, no solo es tierra en términos Mm. concretos, ¿no? Sino también es un espacio donde las comunidades campesinas, los pueblos indígenas originarios de forma individual y colectiva se autodesarrollan como sujeto colectivo. Su identidad se construye en este espacio territorial. Por eso es que cuando preguntamos seguramente a un hermano de alguna comunidad por su identidad, normalmente ellos se identifican como parte de esa comunidad. Entonces hay una construcción cultural y étnica en relación a ese territorio. De otro lado, también el territorio es un medio de subsistencia. Sin el territorio indígena, la comunidad no podría subsistir como tal. Su fuente de desarrollo, por ejemplo, es la actividad agropecuaria en Hatucachi. Sin esa fuente, ellos verían seriamente afectada su vida individual, familiar y colectiva, ¿no es cierto? De la misma forma, en este espacio también se desarrolla el aspecto espiritual, ¿no? Están los principales santuarios, los lugares de veneración en determinadas fiestas del año, etcétera. Entonces, este espacio representa un medio de subsistencia, de creación y recreación cultural, pero también de autodeterminación de los pueblos indígenas, de la comunidad de Hatucachi, ¿no? Entonces, eso es lo que busca defender la comunidad campesina desde sus inicios. La comunidad de Hatucachi, cuando empieza a indagar sobre esta posible presencia de actividades mineras o concesiones mineras en su territorio en el año 2014, preocupados por esta situación, por el probable impacto en su territorio, ellos deciden ver qué acciones pueden iniciar, ¿no? Recordemos que al año 2014 ya había transcurrido los principales conflictos socioambientales en nuestra región. Entre esos ha estado el llamado Aymarazo, por ejemplo, ¿no? Donde diferentes comunidades aymaras del sur de nuestra región se movilizaron rechazando toda actividad minera en su territorio, ¿no? Y estaban en todo el derecho de hacerlo, desde luego, ¿no? Entonces, la comunidad de Hatucachi, al ver los costos que podrían representar también el poder reiniciar protestas sociales, evalúan y ven por pertinente iniciar con las acciones legales que nuestra ley permite, ¿no? Que la propia Constitución permite, ¿no? Entonces, es en ese marco que surge y ese es el motivo por el cual ellos deciden iniciar este proceso judicial, ¿no? Tenemos ciertas acciones legales que protegen, por ejemplo, a personas originarias, comunidades, ¿no? Se podría decir. ¿Qué leyes protegen realmente a las comunidades? Tengo entendido también de que hay una normativa, hay ah, hay un convenio, el convenio 169. Ujú. ¿En qué consiste ese convenio 169? Tal vez nos podrías explicar un poquito más respecto a más acciones legales, ¿no? Que se podría como proteger la tierra bueno, de las comunidades de los pueblos originarios, ¿no? Ujú, ujú. Es eso. Efectivamente, nuestro sistema jurídico, el sistema jurídico peruano, ha incorporado a nivel nacional y a nivel internacional diferentes instrumentos legales que permiten y garantizan los derechos de los pueblos indígenas, pero al mismo tiempo también ha incorporado mecanismos judiciales para proteger esos derechos. En principio, hay que tener claro que si los derechos
constitucionales o los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución o reconocidos en tratados internacionales de derechos humanos no son garantizados por el propio Estado a través de procesos judiciales, estos no tendrían eficacia. En ese sentido, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido algunas herramientas legales. Ahora vamos a entrar en eso, ¿no? Pero ¿cuáles son los instrumentos con los que contamos actualmente? Nuestra constitución política, pese a las críticas que sostenemos a ella por su modelo de Estado unitario, porque no reconoce de forma amplia y sistemática la perspectiva de los pueblos indígenas originarios, pese a esas falencias, actualmente incluso el propio Tribunal Constitucional ha reconocido que hoy nuestra constitución contiene una constitución multicultural. Y cuando hablamos de una constitución multicultural, estamos hablando de instituciones constitucionales que reconocen y protegen a los pueblos indígenas en nuestro país. Actualmente en nuestro país, para todos queda claro, desde el año 2017, existimos 55 pueblos indígenas u originarios. Estos 55 pueblos indígenas originarios en la Constitución tienen derecho a lo siguiente. Se reconoce el derecho a la personería jurídica, reconocido en el artículo 88 de la Constitución Política. Se reconoce el derecho a la autonomía administrativa, territorial, etcétera, en el artículo 89 de la Constitución Política. Se reconoce el derecho a la jurisdicción indígena o jurisdicción especial en el artículo 149 de la Constitución Política. Se reconoce el derecho a la identidad étnica o cultural en el artículo 2, inciso 19, y de la misma forma también se reconoce el derecho a la educación intercultural bilingüe en el artículo 17 y adelante de la Constitución Política, y el uso de la lengua indígena u originaria en el artículo 48 de la Constitución. Y finalmente, también los pueblos indígenas tienen el derecho a la participación política y su representación en los gobiernos locales y regionales, reconocido en el artículo 191 de la Constitución Política. Entonces, como vemos, el conjunto de estos derechos y el conjunto de instituciones como la autonomía, el territorio, la administración, etcétera, son institutos y derechos reconocidos en la propia Constitución Política. Entonces queda claro y debemos sostener de forma reiterativa que en nuestra Constitución los pueblos indígenas tienen un estatus constitucional. Están protegidos y resguardados por la Constitución y deberían de ser protegidos también por todas las instituciones que conforman el Estado, desde el poder judicial hasta el poder ejecutivo. De otro lado, también desde el año 1995, nuestro país ha incorporado tratados internacionales en materia de derechos humanos y más específicamente en materia de pueblos indígenas. El primero ha sido el Convenio 169 de la OIT, vigente en nuestro país desde el 5 de febrero del año 1995. Este convenio internacional reconoce una serie de derechos a pueblos indígenas. Conforme al artículo 50 y 56 de la Constitución Política, este tratado, el Convenio 169 de la OIT, forma parte de nuestras normas nacionales, de nuestro sistema jurídico, se llama en estricto, ¿no? Entonces, son plenamente vigentes todo lo que se reconoce en ese convenio. Desde el año 2007, 2017 también se han reconocido algunas declaraciones que provienen de los estados americanos, pero también desde el sistema universal, ¿no? Es decir, desde las Naciones Unidas. Entonces, ahí en específico, por ejemplo, en el convenio 169 se ha reconocido el derecho a la consulta previa, lo que hoy ha sido demandado también por la comunidad campesina de Jatucachi, ¿no? Es muy interesante lo que dice esta consulta previa. ¿Por qué es tan importante la consulta previa para nuestras comunidades? Para, digamos, para abarcarnos, digamos, en las concesiones mineras. Una cosa que hay que también tener presente de carácter histórico es que durante muchos años y gran parte de nuestra historia republicana o nuestro periodo republicano, los pueblos indígenas originarios, al igual que en otras partes del mundo, han sido siempre excluidos de las decisiones estatales. Decisiones estatales que tienen que ver, por ejemplo, con el aprovechamiento de recursos naturales, con la emisión de normas que pueden afectar los intereses y los derechos de pueblos indígenas. Entonces, este tipo de exclusión, sin duda, es una manifestación del racismo y exclusión, de las barreras estructurales de carácter económico, sociales y culturales que enfrentan los pueblos indígenas. En nuestro país lo enfrentan actualmente, ¿no? Frente a ese escenario de exclusión, de discriminación y racismo, el Convenio 169 de la OIT incorporó el derecho a la consulta previa. En estricto, este derecho a la consulta previa
regula y dispone que cada vez que el Estado, representado por sus diferentes instituciones estatales, como el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Educación, el Poder Judicial, etcétera, incluso el propio Congreso de la República, cada vez que estas instituciones tomen una decisión de emitir una medida administrativa o una medida legislativa que pueda afectar sus intereses, sus derechos, deben ser consultados. Es decir, Ujú. se genera un proceso de participación y de toma de decisiones respecto de esa medida. Los pueblos indígenas, bajo esa situación, cuando se garantiza todos los estándares, todas las exigencias, los pueblos indígenas participan plenamente en la deliberación, en la aprobación y en la implementación de esa medida. En el caso en concreto sería, por ejemplo, la medida administrativa de otorgamiento de concesión minera. El pueblo indígena, si no participa en el otorgamiento de una concesión minera, no tiene conocimiento. Se afecta a sus intereses, porque la actividad minera se realiza en su territorio, los recursos naturales se encuentran en su territorio. Entonces, al existir una vinculación directa de los impactos, los pueblos indígenas tienen el pleno derecho de ser parte de un proceso de consulta previa. Esta consulta previa, ¿desde cuándo se establece? Ujú. ¿Desde cuándo se establece esta consulta previa para las comunidades? Aquí hay que destacar dos posiciones que existen en este momento en nuestro país. Sin duda, posiciones que tienen matices políticos y también matiz económico. Entro a profundizar en ello. Para el Estado peruano y en específico para el Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Geológico Minero Metalúrgico del Perú Ujú. y las empresas mineras en este momento, ellos sostienen lo siguiente. Si bien el convenio 169 de la OIT, vigente desde 1995 en nuestro país, que reconoció el derecho a la consulta previa, por tanto es de aplicación en nuestro país, para el Estado y las empresas mineras, el derecho a la consulta previa solo se debe aplicar desde cuando se implementó la ley de consulta previa. La ley de consulta previa fue aprobada en el año 2011 por el presidente Ollanta Humala. Entonces, para este sector estatal y empresarial, la consulta previa solo se aplica desde ese año. Todas las concesiones mineras, todas las autorizaciones de actividades mineras que se autorizaron entre el año 1995 y el año 2010, antes de la vigencia de esta ley de consulta previa, no es materia de consulta previa. No se aplica el derecho a la consulta previa en ese periodo, solo desde el 2011 en adelante. Esa es la primera posición. Pero la posición que nosotros defendemos y la posición que sostienen también las comunidades campesinas y que también ha sido reiterada por el propio Tribunal Constitucional en diversas sentencias desde el año 2009 es la siguiente. El convenio 169 de la OIT es plenamente vigente y por tanto el derecho a la consulta previa debe aplicarse desde el año 1995. Desde ese Mm. momento es plenamente exigible, pero lo que ocurrió es que en ese periodo, hasta el año 2012-2013, cuando se desarrollan los primeros procesos de consulta previa, el Estado peruano omitió, violó el derecho a la consulta previa al no aplicarla en los diferentes proyectos mineros. Esa es una grave violación que ha sido denunciada por las propias comunidades, por las propias organizaciones indígenas en nuestro país, ¿no? Entonces, para nosotros, vuelvo a decir, debe quedar claro que el convenio 169 es vigente y exigible y con ello el derecho a la consulta previa al territorio y otros derechos desde el año 1995. Lo que nos acaba de explicar es respecto a la consulta previa, prácticamente esta nueva ley normativa, se podría decir, que ha sido vigente desde 2011. Anteriormente, ¿qué es lo que ocurría prácticamente con las concesiones mineras o con lo que ya estaba? Prácticamente la consulta previa que, digamos, actualmente, ¿no? Incluso se sigue trabajando, incluso en algunas mineras, ¿se podría todavía hacer esta consulta previa o no se puede hacer nada frente a las leyes o al reglamento, a la nueva normativa que es vigente? Ujú. Lo que nosotros sostenemos también en casos como esos, cuando la actividad, por ejemplo, minera fue autorizada en el año 2010, Ujú. supongamos, ¿no? Que en el que no estaba vigente la ley de consulta previa, porque finalmente se aprueba recién en el año 2011, desde septiembre del 2011. Como la actividad minera fue aprobada en el año 2010, lo que ocurre para nosotros es que hay una violación de derechos humanos.
hay una violación de derechos humanos porque el Estado no aplicó la consulta previa. Frente a esa situación, lo que nosotros proponemos, hay dos cosas. La primera es que el Estado, si el proyecto minero está dentro de las posibilidades de poder ser paralizada y regularizar y subsanar el proceso de consulta previa, debería de hacerlo. Es decir, la actividad se paraliza hasta que se inicie con el proceso de consulta previa. Y de esa forma subsanamos la grave violación de derechos humanos. Pero si Mm. eso no fuera posible, lo que corresponde es que tanto el Estado como la empresa, que tiene plena responsabilidad en la protección de los derechos de pueblos indígenas, asuman una responsabilidad de reparación integral de la grave violación de los derechos humanos. Esa reparación integral no solo pasa por una compensación económica, no, eso es una parte de la reparación integral. Deben disponerse otras medidas para garantizar que ese pueblo indígena no vuelva a ser afectado en su derecho, ¿no? Entonces, eso es posible de ser exigido incluso vía judicial. Desde luego, lo que debería de primar en esos escenarios, en esos casos, es que el Estado de parte deba impulsar ese proceso para restablecer la violación de los derechos humanos de la comunidad campesina o pueblo indígena afectado, ¿no? Actualmente, ¿cómo anda este proceso? ¿Se está haciendo esa subsanación de la consulta previa? Con los anteriores concesionarios, Mm, claro, ¿no? En general, hay una evaluación negativa de la implementación del proceso de consulta previa en nuestro país, ¿no? Hasta finales del año 2023 habían alrededor de 35 procesos de consulta previa llevados adelante en todos los sectores, minero, hidrocarburos, inversión pública, ¿no? Porque Ujú. las inversiones públicas o la construcción de infraestructura pública en territorio indígena también debe ser consultada. En ese sentido, la evaluación general que incluso hicimos desde el movimiento de derechos humanos es negativa, ¿no? Porque el proceso de consulta previa implementado no cumple con todas las exigencias establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el propio convenio 169 de la OIT e incluso incluso lo que dispone la propia ley de consulta previa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos destacar de ello? Que los plazos tienden a ser acortados. Si bien el proceso de consulta previa tiene plazos de 45, 90, 30 días por etapas, estos tienden a ser reducidos de a una semana, 2 semanas, etcétera, ¿no? De otro lado, incluso si uno se pone a revisar los registros de consulta previa en el sector minero, algunas algunas comunidades, entre comillas, habrían consentido que no se les aplique procesos de consulta previa. Ellos han firmado actas donde dicen que han dialogado con la empresa y el Estado y consideran que ellos no debería de llevarse adelante el proceso de consulta previa. Es decir, se sustituye acuerdos por procesos de consulta previa, ¿no? Y esa es una grave violación. O sea, ya hay acuerdos ya con la misma comunidad y ya no se puede hacer esta consulta previa. Eso es lo que se ha registrado, ¿no? Cuando en realidad Ah, eso es lo que no dispone la ley de consulta previa. La ley de consulta previa no dice que un acuerdo sustituye el proceso de consulta previa. Entonces, el proceso de consulta previa tiene como etapas, ¿no? Tiene la primera es la identificación de la medida administrativa sujeto a afectación. O sea, si la medida puede o no afectar a un pueblo indígena. Luego se tiene que identificar a los pueblos indígenas que pueden ser afectados o no. Luego, se pasa a un periodo de puesta en conocimiento de la información en la comunidad. Luego hay una etapa de publicación, difusión. Y finalmente hay una etapa de deliberación y a la parte final el acuerdo, ¿no? Entonces hay como diferentes fases del proceso de consulta previa. Y todas esas fases son sustituidas por un acuerdo celebrado entre la comunidad y la empresa. Entonces, por tanto, cuando hay este acuerdo, un acta elaborado donde dice la comunidad ha mostrado su satisfacción y está de acuerdo ujú. con el proyecto minero y han arribado a un acuerdo con la empresa, por tanto, no desean que se les aplique un proceso de consulta previa. Y ese acta es ingresada en el registro del Ministerio de Energía y Minas y se omite el proceso de consulta previa. Entonces, el balance de todo eso es que finalmente actualmente la implementación de la ley de consulta previa se ha terminado siendo el cumplimiento mero de una medida administrativa nada más, pero no es una etapa real de
participación y toma de decisiones de los pueblos indígenas. Entonces, esa es otra discusión. La implementación misma de la ley de consulta previa y la consulta previa en general en nuestro país todavía tiene muchos desafíos, ¿no? Y por eso es que varias organizaciones indígenas, nacionales y regionales, como en nuestra región, sobre todo en la zona sur, no están dispuestos incluso a hablar de consulta previa, porque para ellos está tan desprestigiada la implementación de este proceso que es una puerta a la violación de derechos. Porque si para las comunidades, si solo empezamos a hablar de consulta previa, sostienen ellos, ya hemos permitido la violación de nuestros derechos. Así que es mejor resistirnos cualquier tipo de medida que el Estado pretenda implementar, ¿no? Entonces, hay una posición Mm, negativa, ¿no? A este proceso, ¿no? Entonces, eso refleja mm. un poco la problemática también de su implementación en nuestro país, ¿no? Hay algo que bastante me ha llamado la atención respecto a la consulta previa. En las comunidades, por ejemplo, en las zonas alejadas, se puede decir, donde están el material, se puede la materia prima, ¿existe algún, tal vez talleres, charlas de información respecto, por ejemplo, a la consulta previa, respecto al convenio 169? ¿Hay el Estado de alguna otra manera da estas capacitaciones, estas charlas? La difusión de los derechos humanos en general en nuestro Ujú. país es precaria, ¿no? Si ya de por sí, en general, para todos los peruanos y peruanas, conocer los derechos humanos y los procesos para garantizar las instituciones que tienen competencia y responsabilidad para garantizarlas, protegerlas, no las conocemos. Imaginémonos para las comunidades más alejadas Mm, de nuestro país, ¿no? Imaginémonos a una comunidad aguajún. Imaginémonos a una comunidad que está ubicada en Cruz o imaginémonos a otra comunidad ubicada en la zona más alejada de nuestra región, Carabaya. Estas personas, en principio, en muchos casos, estos hermanos y hermanas, en muchos casos, no han logrado concluir con sus estudios básicos. En muchos casos son analfabetos, en algunos casos tienen un nivel de educación muy básica de primaria, en otros casos tienen una distancia geográfica muy lejana de nuestras principales ciudades, no tienen acceso a radio, no tienen acceso a internet y son en estas zonas donde están las principales fuentes de los recursos minerales en nuestro país. No están en la ciudad de Puno, no están en la ciudad de Juliaca, no están en la ciudad de Lima, no están en la ciudad de Arequipa, están en la comunidad de Jatucachi, que se encuentra a 5.000 metros sobre el nivel desde del el mar, mar. en la zona de frontera entre la región de Puno y Moquegua. Moquegua, en la zona más inhóspita, donde la principal fuente de subsistencia es la actividad ganadera y el único medio de comunicación es la radio en algunas zonas, ¿no? Entonces, desde luego, estas personas, estos hermanos y hermanas, no conocen de los instrumentos legales que los protege individual y colectivamente, y no conocen de las responsabilidades que tienen las instituciones estatales, como el Ministerio de Energía y Mm, Minas, INGEMET, de garantizar los derechos de pueblos indígenas. No conocen del rol que debe de tener el Ministerio de Cultura, porque es el ente rector que debería de proteger de acuerdo a su ley orgánica a los pueblos indígenas de nuestro país. Entonces, hay una situación de indefensión mm. estructural. Cuando digo estructural, no es un caso aislado, es estructural porque afecta a todos los pueblos indígenas de nuestro país. Y es estructural porque no existen políticas públicas eficaces y eficientes que garanticen esos derechos. En este momento solo bastaría con hacer un recuento de cuál es el balance de las principales políticas emblemáticas de nuestro país. Educación. Solo basta con recordar el último caso del mes pasado de las 500 niñas indígenas violadas por profesores en nuestro país. La educación tiene un serio problema, justicia. Solo basta con hacer un recuento en nuestra región cuántos ronderos están siendo procesados por abuso de autoridad cuando resuelven en ejercicio de su derecho los conflictos internos que tienen en su comunidad. Y seguramente así y así podemos hacer un recuento de los principales problemas en términos de política pública y garantía de derechos humanos que enfrentan hoy nuestros hermanos y hermanas de las diferentes comunidades, ¿no? En cuanto a compartir información, en cuanto a compartir, digamos, normativas que realmente nuestra población debería de saber, es muy precaria. Sobre todo en la región de Puno, y yo sé que
otras partes del país también ocurre lo mismo, ¿no? En caso de, podríamos decir que los concesionarios estarían engañando también, ¿no?, a nuestros pueblos indígenas. Lo que queda claro es que las empresas mineras, sobre todo las que tienen un poder económico Ujú. fuerte, bastante ostentoso, normalmente aprovechan la desventaja en la que se encuentran las comunidades campesinas y sus autoridades para generarse beneficio bastante eficiente para ellos, Se ¿no? están aprovechando prácticamente. Sí, aprovechan el desconocimiento, Mm. pues, ¿no? Imaginemos si está en un proceso de negociación una empresa minera, una gran empresa minera con una comunidad como Hatucachi, empiezan a negociar el uso, el alquiler en términos sencillos de 1.500 hectáreas en su comunidad. La comunidad no tiene un bufete de abogados, la Mm. comunidad no tiene un bufete de economistas que los ayuden a valorar el valor intrínseco, el valor futuro de su territorio. No tienen un conjunto de abogados que les ayuden a crear o a revisar o formular propuestas legales para finalmente firmar el contrato. No tienen especialistas como los relacionistas comunitarios para negociar y articular. Esa es una situación de abuso de poder. Cuando dejamos todo en manos del mercado, en manos de la economía, en manos de la oferta y demanda, todo tipo de negociación, cuando está de por medio derechos humanos, la integridad y los intereses de los pueblos indígenas, se va a producir un claro desbalance en favor de quien tiene más poder. Esa situación afecta seriamente a muchas comunidades. Por eso hoy tenemos pues conflictos mineros en nuestro país. Las Bambas es un reflejo de eso, Ujú. ¿no? Cuando las comunidades afectadas por ese proyecto minero en sus inicios decidieron iniciar en un proceso de diálogo porque ellos ciertamente querían minería y están en todo su derecho de optar por esa forma de autodesarrollo, pero ellos lo que no se dieron cuenta y no percibieron que el proceso de negociación en el que estaban iba a ser desventajoso para ellos. Por eso es que finalmente ahora se cuestionan los acuerdos que tienen ellos, porque el monto de compensación que recibieron por sus territorios es ínfimo. Solo calcularon en centavos de dólar cada metro cuadrado, cada hectárea en algunos casos, pero cuando en realidad ese espacio territorial tiene mucho más valor. Entonces, por eso es que es importante resaltar que las reglas del mercado no siempre van a ser justas. En ocasiones, estas reglas del mercado va en desmedro de quien se encuentra en desventaja, ¿no? Nuestros pueblos originarios, así como también nuestras comunidades, en los pueblos donde realmente está la materia prima, están en desventaja, se dice la verdad, es así. Más allá de solamente, regresando también, ¿no?, a este conflicto de Hatucachi, ¿de qué manera se ha tratado de solucionar este problema, este conflicto? Ujú. Miren, en el caso en concreto de Hatucachi, ya al año 2015 ya existían 13 Ujú. concesiones mineras, es decir, 13 actos administrativos otorgados por el propio Estado que reconocían derechos a empresas mineras como Aruntani, Cultinor, Minera del Norte, BH Billington, entre otras, ¿no? Y esas decisiones no podían estar sujetos a negociaciones o a diálogos, porque desde luego las empresas han sostenido y sostienen que no, al obtener concesiones mineras no tienen nada que negociar con las comunidades. Lo único que negocian es la utilización de sus territorios, que eso viene en una segunda fase. Entonces, el acto administrativo mismo del otorgamiento de concesión minera es un trámite que se hace lo hace la empresa frente al Estado. Nada más. Y eso es y se excluye a las comunidades campesinas, pese a que en su territorio se ubican los recursos naturales que en un futuro quieren ser aprovechados. Entonces, en ese proceso, las comunidades y la comunidad de Hatucachi y en análisis conjunto con nosotros identificamos que no había opción a un proceso de diálogo, conversación con el Estado, con la empresa, no había forma. El único camino que nos quedaba frente a la violación del derecho a la consulta previa al territorio y a la autodeterminación era iniciar con un proceso judicial. Y ese proceso judicial era la acción de amparo, un proceso constitucional de amparo para exigir a un juez constitucional que declare nula esas concesiones mineras, ¿no? Entonces, es en ese sentido que se inicia el proceso judicial. Nuestras comunidades,
pueblos originarios sobre todo, ¿no? Donde está la materia prima, ¿qué mensaje se le podría dar? O sea, ¿qué deberían de hacer prácticamente estas personas? Yo creo que hay que ser siempre conscientes de un aspecto importante que tiene que ver con nuestra situación actual. La lucha por nuestros derechos como pueblos indígenas originarios no es reciente, es histórica. Nosotros somos ciudadanos plenos en esta democracia peruana recién desde la década de 1980. Con la Constitución de 1979 es recién cuando se nos reconoce como ciudadanos en plenitud. Antes de eso, nosotros no teníamos el ejercicio pleno de todos los derechos que se reconocían a otros peruanos y peruanas. Entonces, la disputa y lucha por preservar nuestra identidad, nuestros derechos individuales y colectivos, por preservar nuestros territorios, por mantener nuestra cultura, es histórica. No es reciente y seguramente vamos a seguir luchando por ello, porque cada derecho que hemos ganado ha sido producto de una lucha de los diferentes pueblos indígenas en nuestro país, ¿no? Pasando desde la época de la desde la independencia del Perú, pasando por el periodo de la reforma agraria, por la Constitución del 79 y más reciente con la incorporación del Convenio 169 de la OIT. En ese sentido, creo que tenemos que seguir forjando nuestras instituciones ancestrales, fortaleciendo nuestras formas de organización y sobre todo hoy, al 2020, al 2024, en nuestros propios pueblos existen hijos e hijas que ahora son profesionales. Ahora tienen las mismas herramientas que tuvieron los otros peruanos hace 30 o 40 años para exigir sus derechos, hoy nosotros la tenemos. Y debemos ser nosotros quienes sigamos exigiendo, quienes sigamos construyendo políticas públicas para garantizar nuestra plena vigencia de nuestros derechos. Y desde luego también cuando se produzca una situación de grave violaciones de derechos humanos, tengamos que ser nosotros quienes iniciemos las acciones legales para buscar sanción contra los funcionarios estatales, contra las personas privadas que violan nuestros derechos y para exigir sanción y responsabilidad de las instituciones estatales y empresas mineras, ¿no? En ese sentido también es importante ejercer el derecho a la protesta, porque finalmente también la protesta social es un derecho constitucional y democrático. Cuando nuestros derechos han sido violados sistemáticamente, como lo ha ocurrido en muchos casos, tenemos la plena libertad de ejercer nuestro derecho a la protesta para exigir y denunciar estas graves violaciones, ¿no? Entonces, yo creo que conocer nuestros derechos, conocer las normas que nos protegen, permite que nosotros tengamos herramientas sociales y tengamos herramientas jurídicas para aplicarlas, ¿no? Y vuelvo a decir, entre nosotros hoy en día hay profesionales, hay técnicos que pueden ayudar a la defensa y hay que ampararnos en ellos. Claro, tiene mucha razón respecto, sobre todo en las comunidades, ¿no? Ya hay jóvenes que están estudiando en universidades. Claro, podemos apoyar, podemos ejercer estas leyes que tenemos realmente hoy en día, sobre todo para proteger nuestras tierras, para proteger nuestra cultura, para prevalecer nuestra gran diversidad, sobre todo, ¿no? Y proteger sobre todo nuestra tierra y nuestro aire, nuestro suelo, que es muy importante porque es vital para nuestra subsistencia, yo creo. Y es importante saber esto, ¿no? Y ya llegando casi a la parte final, tal vez nos podría dar una pequeña reflexión respecto a todo lo que hemos hablado en esta tarde. Ujú. Gracias. Yo para cerrar recapitularía algunos aspectos de nuestra conversación, ¿no? Yo creo que en el futuro vamos a seguir enfrentando escenarios en los cuales se afecten nuestros derechos fundamentales, ¿no? Y es que lamentablemente el modelo y el sistema de Estado que tenemos aún es excluyente. El Estado lamentablemente no está cumpliendo con su rol, porque cuando uno se pregunta cuál es el fin del Estado, de un Estado democrático, de un Estado justo, de un Estado con justicia social, el fin es proteger la dignidad de las personas humanas, pero en especial de las personas que han sido históricamente excluidos como los pueblos indígenas. Los últimos acontecimientos que hemos vivido, los que vive la comunidad campesina de Jatucachi nos refleja que
algunas medidas del Estado van a vulnerar nuestros derechos. Frente a ese escenario, es importante conocer cuáles son los derechos que tenemos como pueblos indígenas u originarios. El conocer nos va a permitir poder entrar en una exigencia directa al Estado y a las instituciones para que protejan y cumplan con su responsabilidad de garantizar nuestros derechos. El derecho a la consulta previa, el derecho al territorio, el derecho a la salud, el derecho a la educación intercultural bilingüe, el derecho a los recursos naturales, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo también nos permite conocer de cuáles son las herramientas legales con las que contamos para exigir esos derechos, ¿no? Y una de esas, sin duda, será el proceso constitucional de amparo que hoy ha sido activado por la comunidad campesina de Jatucachi y que ha devenido en una sentencia favorable que reconoce sus derechos, ¿no? Bueno, amigos y seguidores de todas las plataformas de las redes sociales, esto fue algunas reflexiones de Rodrigo Lauracio. Esto es un podcast del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Y para finalizar tenemos un pequeño segmento entre páginas. Bienvenidos coloquiantes a este espacio entre páginas. Hoy les hemos traído un libro muy interesante relacionado al tema que hemos tratado hoy. ¿Alguna vez se han preguntado qué es la consulta previa a los pueblos originarios y por qué es tan importante para el Perú? En este fascinante libro abordamos esta problemática. Consulta previa a los pueblos indígenas. El desafío del diálogo intercultural en el Perú. Este libro fue escrito por Beatriz Merino Lucero e Iván La Negra Quispe y publicado por Centrum Católica en coedición con Cooperación Alemana al Desarrollo. A través de sus páginas, este libro explora las diferencias entre la consulta previa y otras formas de participación ciudadana. También examinamos los desafíos que se presentan en su aplicación. Este libro nos ayuda a comprender cuáles son las exigencias de los procesos de la consulta previa. También nos facilita la implementación adecuada y nos permite valorar la riqueza de nuestra diversidad cultural. Ahora, ¿para quiénes estará dirigido este libro? Este libro está dirigido y es una buena guía para los representantes de los pueblos indígenas, funcionarios públicos, miembros del sector privado y de la sociedad civil, periodistas y cualquier persona interesada en la justicia social, que busca asegurar que los pueblos indígenas tengan voz en las decisiones que afectan tanto a sus vidas como a sus territorios. Si te interesa aprender más sobre la consulta previa, puedes consultarnos en nuestra biblioteca IDECA. Tenemos una página de Facebook como Biblioteca IDECA, también como a través del buscador puedes buscar Biblioteca IDECA, ahí tenemos muchos títulos de libros, ¿no? Incluyendo este, que es la consulta previa, y puedes encontrarlo físicamente porque en la biblioteca solo lo vas a encontrar como el título, no está el texto subido, pero físicamente nosotros tenemos el texto aquí en nuestra biblioteca IDECA ubicada en el Jirón Miguel de Cervantes 125 de la ciudad de Puno. Esta ha sido la recomendación de hoy, nos vemos en un próximo capítulo o episodio. Hasta luego. Esta fue la recomendación de Karen. Con un libro muy interesante para que podamos profundizar un poco más sobre el tema que hemos tratado el día de hoy. Consulta previa a los pueblos indígenas, un libro súper interesante. Y bueno, de esta manera llegamos a la parte final y no te olvides de seguirnos en nuestras diferentes plataformas digitales. Y hasta la próxima, chao, chao.